Bueno, buenas tardes. Como ven, quiero hablarles hoy de una charla que preparé para estudiantes de secundaria, divulgativa, aunque me pidieron que en el marco del aniversario de la Facultad de Ciencias Físico y Matemáticas de la UNACH se han hecho varias actividades y una de ellas pues son actividades de carácter divulgativo. Y me pidieron que partiera esta charla divulgativa sobre matemáticas. Yo decidí romper un poco el paradigma de la divulgación en matemáticas, que a diferencia de otras ciencias como es la física, no se centra tanto en las aplicaciones y en la utilidad de la ciencia para resolver problemas, responder a preguntas, sino más bien se centra en presentar ejemplos interesantes de problemas que se resuelven con herramientas matemáticas que a veces contienen implícitamente una belleza que motiva sobre todo a los estudiantes que ya les gustan las matemáticas, pero que deja un poco de lado a aquellos estudiantes que son la inmensa mayoría, sobre todo los estudiantes de secundaria, prepa y a veces hasta de universidad, que entienden que las matemáticas son muy complicadas, muy aburridas en algunas ocasiones y que pues muchas veces, sobre todo este pensamiento está presente en los estudiantes de la educación secundaria, educación media, de que las matemáticas no sirven para nada. Entonces, bueno, yo titulé mi charla ¿Para qué rayos sirven las matemáticas? Y la idea es precisamente hablarles de eso a los estudiantes. ¿Cuáles son las aplicaciones de la matemática? ¿Para qué sirven las matemáticas? Bueno, los objetivos de esta plática, por todo lo que les he estado diciendo, es precisamente no hablarles de lo difícil que es la matemática o y de lo geniales que somos los matemáticos, sino más bien hablarles un poco de importancia que tienen las matemáticas, de la utilidad que tienen las matemáticas, la aplicación que tienen las matemáticas para resolver problemas, responder a preguntas y predecir el comportamiento futuro de un fenómeno. En esencia, la importancia que tienen las matemáticas dentro del desarrollo científico y tecnológico del mundo, ¿no? Y eso ha sido así históricamente. Entonces, bueno, aquí tenemos un meme de estos que se manejan mucho en las redes, donde podemos ver cuál es el objetivo de la charla. Entonces, quería, bueno, empezar diciéndoles digamos, un pensamiento que siempre nos decían a nosotros, sobre todo cuando estábamos, pues, precisamente estudiando en la primaria, en la secundaria, que como casi todos los estudiantes de esos niveles, pues, tendíamos a pensar que las matemáticas eran aburridas. De hecho, le hacíamos cierto rechazo a las matemáticas. No queríamos estudiar matemáticas. Y los maestros siempre nos decían, bueno, es que nos trataban de motivar diciéndonos que la matemática precisamente es la ciencia que nos enseña a pensar. Y nosotros decíamos, bueno, ¿esto qué significa? Fíjense qué interesante que dentro de las cuestiones que están dentro de esta idea, podemos ver que cuando nosotros nos sentamos a resolver un problema matemático, imagínense que dejamos un rato la televisión, el TikTok, Netflix, y nos damos cuenta que ya estamos ya pues apurados con el examen que viene pronto y nos ponemos a estudiar para el examen. Intentamos resolver un problema matemático y ya cuando intentar resolverlo, ya nosotros estamos activando en nuestro cerebro determinados procesos, es decir, nuestras neuronas empiezan a estimularse, a activarse, a hacer sinapsis con otras neuronas. Por lo tanto, empiezan a activarse zonas de áreas del cerebro que antes no se habían activado, a conectarse entre sí determinadas áreas del cerebro. Y empezamos nosotros a entrenar a nuestro cerebro en el pensamiento matemático consciente. Pues, es decir, así como nosotros somos capaces de entrenar
a un músculo, si pensamos que el cerebro fuera un músculo haciendo ejercicio, cuando nosotros intentamos solamente intentar resolver un ejercicio o un problema de matemáticas y pensamos en él, nosotros estamos entrenando al cerebro a través de estos procesos en el pensamiento matemático. Estamos entrenando el cerebro a pensar y estamos dándole, digamos, capacidad muscular, por así decirlo, al cerebro para que pueda adquirir la habilidad de resolver problemas matemáticos. Y no solo problemas matemáticos, sino problemas de cualquier tipo. Entonces, esto es uno de los elementos que a nosotros nos motivan entonces a resolver problemas matemáticos, incluso en, digamos, los niveles de secundaria, de prepa y niveles medios de educación, ¿no? Por ejemplo, otro elemento que está incluido dentro de esta idea de que las matemáticas nos ayudan a pensar es adquirir la habilidad del pensamiento lógico matemático. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando nosotros resolvemos un problema matemático, nosotros seguimos determinados pasos. ¿Sí? Nosotros primeramente buscamos cuál es la pregunta que queremos resolver en el problema, cuáles son los datos que nos dan el problema que nosotros podemos utilizar para responder esta pregunta. Otro paso sería cuáles son las herramientas matemáticas que vamos a utilizar para dar la respuesta a la pregunta del problema. Es decir, seguimos una serie de pasos. Y con esos pasos, con esa metodología, podemos decir, nosotros resolvemos el problema matemático que nosotros nos están planteando. Ahora, el pensamiento lógico matemático, precisamente, es la habilidad que nosotros podemos adquirir incluso a estos niveles de generalizar esos pasos, utilizar esta metodología para resolver otro tipo de problemas que no son problemas matemáticos. Bien, y ese sería el siguiente paso, ¿no? La generalización de esta metodología, de este algoritmo que hemos nosotros utilizado para resolver un problema matemático y utilizarlo para resolver problemas en otros ámbitos y en otras ciencias. Y esto lo pongo como un ciclo porque es precisamente un ciclo. Incluso puede suceder que nosotros, ya resolviendo problemas de otra naturaleza, no necesariamente matemática, nosotros nos ocurran metodologías, se nos ocurran, digamos, estrategias para resolver ahora problemas matemáticos a partir de resolver problemas de otra índole. O sea, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay una herramienta matemática que se llama algoritmos evolutivos, ¿bien? Que toman ideas de las leyes de evolución dadas por Darwin y esas mismas ideas se adaptan como metodología para resolver problemas matemáticos. Entonces, incluso a nivel de secundaria, cuando uno intenta resolver un problema matemático, uno está adquiriendo la habilidad del pensamiento lógico matemático que te sirve para resolver problemas en otros ámbitos. Y por lo tanto, sorpresa, podemos estar contentos, ¿no? Porque nosotros ya hemos aprendido, esto que estamos hablando anteriormente, que las matemáticas incluso nos ayudan en este momento en nuestra vida como futuros profesionistas. Y no hemos hablado de las aplicaciones de la matemática a otras ciencias, como la física, la biología, la química, la fisiología, sino estamos hablando de cómo en nuestras vidas, en nuestro ámbito, ya la matemática nos está ayudando como futuros profesionistas que vamos a hacer. Y nos está ayudando precisamente en ese entrenamiento que nosotros hacemos al cerebro resolviendo problemas matemáticos para de manera consciente nosotros aprender a pensar. Y además estamos adquiriendo la habilidad de pensamiento lógico matemático para nosotros poder resolver problemas no solo matemáticos, sino de otra índole que pueden ayudarnos, que pueden ayudarnos para cuando seamos futuros profesionistas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea. Pero vamos a entrar ya
al meollo de la cuestión. Vamos a hablar ya de las aplicaciones de la matemática. ¿Cuáles son las aplicaciones de la matemática o cómo podemos nosotros definir las aplicaciones de la matemática a otras ramas de la ciencia, a otras disciplinas de la ciencia? Y para eso nosotros tenemos que responder dos preguntas. Esencialmente, ¿qué es la modelación matemática y qué son los modelos matemáticos? Bien, entonces bueno, como dice la diapositiva, la modelación matemática es podemos hablarla como una subdisciplina de la matemática que se encarga de traducir en ecuaciones matemáticas las leyes que determinan cierto fenómeno físico, fisiológico, biológico o incluso químico. En general, un fenómeno de la vida real. Es decir, nosotros, por ejemplo, queremos estudiar el comportamiento de los planetas, es decir, la trayectoria de los planetas alrededor del Sol, y nosotros a través de la observación y a través de la medición podemos establecer determinadas leyes que en principio creemos nosotros a través de este proceso empírico que están determinando el comportamiento o la trayectoria de los planetas alrededor del Sol. Y esas leyes nosotros podemos traducirlas en un lenguaje matemático, podemos traducirlas en lo que serían ecuaciones matemáticas y aplicar las herramientas de la matemática para estudiar estas ecuaciones y de ahí, a partir de las herramientas matemáticas, sacar conclusiones sobre el fenómeno estudiado o responder preguntas sobre el fenómeno estudiado o incluso, digamos, predecir el comportamiento del sistema que está determinando el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, eso es lo que viene siendo la modelación matemática. Si quisiéramos dar una definición así como muy formal de lo que es la modelación matemática, esto es lo que vendría siendo la modelación matemática. ¿Y qué son los modelos matemáticos? Bueno, los modelos matemáticos son precisamente este conjunto de ecuaciones que se obtienen de la modelación. Entonces, una vez que nosotros hacemos la traducción, esas ecuaciones que son la traducción es precisamente el modelo matemático. Las soluciones, bueno, cuando nosotros hablamos de ecuación, implícitamente nosotros estamos involucrando a una incógnita que está detrás de esa ecuación, y cuando nosotros resolvemos la ecuación, obtenemos las soluciones de esa ecuación, son precisamente las que nos permiten describir el fenómeno físico modelado. Bien, entonces los modelos, podemos decir, que describen digamos, elementos fundamentales, digamos, esenciales del fenómeno que estamos tratando de modelar. Eso lo que queremos decir con esto es que los modelos no pueden muchas veces, digamos, representar toda la complejidad del fenómeno que estamos estudiando, porque hay fenómenos muy, muy complicados y nosotros tenemos que algunas veces hacer una idealización o una, digamos, simplificación del fenómeno, de las leyes que subyacen al fenómeno, y hacer la traducción sobre esta simplificación, porque si no lo hiciéramos así, pues las ecuaciones matemáticas que surgirían pues serían tan complicadas que no las podríamos prácticamente ni estudiar, ni resolver, ni hacer nada con ellas. Entonces, dentro de la importante que son los modelos matemáticos, tenemos que entender que estos modelos tienen limitaciones, y esas limitaciones van a depender también de las preguntas que nosotros queramos responder y de los problemas que queramos resolver asociados con este fenómeno. Entonces, esto es lo que viene siendo la modelación matemática y los modelos matemáticos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que sería un modelo matemático. Y vamos aquí a poner en contexto las llamadas leyes de Kepler de movimiento planetario. Y vamos a ver cuáles son los modelos matemáticos que están involucrados dentro de este fenómeno del movimiento de los planetas alrededor del Sol. O sea, históricamente, para hablar un poquito de la historia,
pues ya por el año 1600 el astrónomo Tycho Brahe contrató al matemático, fíjense, estamos hablando de un astrónomo y un matemático que se unieron, en este caso Johannes Kepler, para estudiar el movimiento de Marte alrededor del Sol, ¿no? Hace unos años con anterioridad, Nicolás Copérnico había postulado que los planetas se mueven alrededor del Sol y no al revés. Si se pensaba, y sobre todo era una idea que había impuesto la Iglesia, de que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra, ¿no? Y Nicolás Copérnico, a través de las observaciones, imagínense ustedes, observando simplemente el movimiento de los astros en el cielo, postuló lo que realmente sucede, y es que los planetas no giran alrededor de la Tierra, sino giran alrededor del Sol. Entonces, Tycho Brahe solicita la ayuda de un matemático, de Johannes Kepler, para estudiar cómo era el movimiento de Marte alrededor del Sol. Y en este estudio, bueno, Kepler demoró 9 años. Y en esos 9 años, al final de esos 9 años, formuló las 3 leyes que, según él, que vinieron después, en su momento, a ser confirmadas, que determinan, según Kepler, el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Y estas leyes, pues también son llamadas, son las famosas leyes de Kepler. Entonces vamos a ver estas leyes. Bueno, son 3. La primera, llamada ley de las órbitas o primera ley de Kepler, postula que los planetas se mueven de manera elíptica alrededor del Sol, el cual se sitúa en uno de los focos del elipse. Es decir, fíjense en la figurita que tenemos al lado, es un diagramita. Si nosotros pudiéramos mirar al cielo y ver al planeta, por ejemplo Marte, y al Sol, nosotros veríamos que Marte recorre una órbita ovalada o elíptica alrededor del Sol, donde el Sol está en el foco, por ejemplo, izquierdo de la elipse. Bien, entonces esta es la famosa ley, primera ley de Kepler, ley de las órbitas. Ahora, ¿cómo nosotros podemos traducir esta ley en una ecuación matemática? Sería la modelación. Bueno, esto no, no voy a decir cómo, simplemente vamos a hacer la traducción. Y si nosotros hacemos la traducción, la ecuación matemática que está detrás de esta ley, o que es la traducción de esta ley a una ecuación matemática, vendría siendo que está aquí, que es la ecuación de una elipse. No voy a explicar la ecuación, no me interesa que entiendan la ecuación, simplemente lo que me interesa es que vean cómo esta ley se traduce al lenguaje matemático en esta ecuación. Y aquí nosotros estamos haciendo modelación. Y esta ecuación vendría siendo el modelo que describe la órbita de un planeta alrededor del Sol. Si nosotros quisiéramos conocer en cada instante de tiempo dónde está un planeta con respecto al Sol, nosotros podríamos tomar esta ecuación, resolverla y determinar con determinada precisión la posición del planeta con respecto al Sol en todo instante de tiempo. Aquí A, fíjense que es la distancia del centro de la elipse a la elipse, a este puntico de aquí de la elipse, y B es la distancia del centro de la elipse a este punto de aquí de la elipse. Bien, bueno, esa es, digamos, la ecuación matemática que está detrás de la primera ley de Kepler. Ahora, vamos a ver la segunda ley de Kepler que dice, que se llama ley de las áreas. La Kepler postuló en este caso que el radiovector, es decir, esta línea que une, es decir, el radiovector que une a un planeta con el Sol, que vendría siendo, por ejemplo, en este caso, esta línea que une al Sol con el planeta Tierra, aquí representado, barre a áreas iguales en tiempos iguales. Bien, entonces cuando nosotros hacemos la traducción de esa ley al lenguaje matemático, lo que nos queda es esta ecuación. A1 es igual a 2, donde A1 es esta área barrida aquí y A2 es esta área que está aquí. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la trayectoria de un planeta alrededor del Sol? Bueno, significa que en un mes
la Tierra va a recorrer, si nosotros tuviéramos a la Tierra en esta posición, la Tierra demoraría un mes en realizar este pedacito de la trayectoria alrededor del Sol, es decir, este pedacito de arco. Y si tuviéramos ahora a la Tierra en esta posición, también demoraría un mes igual en recorrer este pedacito de la trayectoria. Nótense que este que está aquí es mucho más largo que este que está aquí y la Tierra demora lo mismo en recorrer. Significa que aquí la Tierra se mueve más rápido que aquí. Entonces, en particular, la principal implicación de esta ley es que la Tierra se mueve más rápido mientras está más cerca del Sol. Cuando está más lejos del Sol, la Tierra se mueve más lento, o cualquier planeta, porque esto es una ley que se aplica a cualquier planeta del sistema solar. Cualquier planeta del sistema solar en su trayectoria alrededor del Sol se mueve mucho más lento cuando está más alejado del Sol y más rápido cuando está cerca del Sol en su trayectoria. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera responder la pregunta de cuál es la posición en la trayectoria que tiene la Tierra o un planeta cualquiera alrededor del Sol, en donde la Tierra se mueve a velocidad máxima, yo simplemente tendría que encontrar el punto de esa trayectoria en donde la Tierra está más cerca del Sol, utilizando este modelo que se deduce de la segunda ley de Newton, o ley de de Kepler, o ley de las áreas. ¿Correcto? Entonces, ese sería, por ejemplo, aquí nosotros estaríamos respondiendo una pregunta a través de un modelo matemático. ¿Bien? Y por último, y no menos importante, está la tercera ley de Kepler, tercera ley de Kepler, del movimiento de los planetas alrededor del Sol, que se llama ley de los periodos, y que postula que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del radio de la órbita. Si nosotros hacemos la traducción de esta ley al lenguaje matemático, es decir, hacemos la modelación matemática de esta ley, nosotros tenemos esta ecuacioncita muy sencilla, que lo que nos dice, bueno, aquí T es el periodo orbital. ¿Qué cosa es el periodo orbital? Es precisamente el tiempo que demora un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Y A, recuérdense que era la distancia del centro de la elipse al punto más alejado del Sol, que eso se llama el radio de la órbita. Entonces, lo que está diciendo esta ley es que el período orbital elevado al cuadrado sobre o dividido entre el radio orbital o el radio de la órbita elevado al cubo es igual a una constante K que se llama constante de Kepler, que es la misma constante prácticamente para todos los planetas. Entonces, fíjense que si yo conozco quién es A, se conoce, y conozco para cada planeta, y se conoce quién es K, entonces yo puedo aquí despejar T cuadrado, sacar raíz cuadrada y calcular T en función de A y de K. Y así responder a la pregunta de cuánto va a demorar un planeta, puede ser la Tierra, puede ser Marte, puede ser Mercurio, puede ser Plutón, cuánto va a demorar un planeta en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Entonces, esto lo calcularon los astrónomos y obtuvieron esta tablita que tengo aquí para cada planeta. Por ejemplo, podemos decir, se puede calcular a través de este modelo matemático, nosotros podemos calcular que Mercurio demora 0.241 años, es decir, un cuarto prácticamente de año, es decir, a realizar una vuelta completa alrededor del Sol. Por otro lado, Venus demora un poco más de medio año, 0.615 años, es decir, un poco más de medio año, en dar una vuelta completa alrededor del Sol. La Tierra demora un año, que son 365 días. Marte demora casi 2 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero fíjense, Júpiter demora
casi 12 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Saturno demora 29 años o casi 30 años en dar una vuelta alrededor del Sol. Uranio 83 años y Neptuno 165 años demora Neptuno en dar una vuelta alrededor del Sol. Y todos estos cálculos, todos estos numeritos se pueden obtener, no porque nosotros fuimos a Mercurio y dimos una vuelta alrededor del Sol y medimos el tiempo que demoraba, porque eso sería imposible hacerlo, por ejemplo, para Neptuno, nos daría toda una vida, ni 2 vidas tendríamos para medirlo. Lo hicimos porque a través de un modelo matemático nosotros pudimos hacer este cálculo. ¿Bien? Entonces, a través de este ejemplo, nosotros podemos responder a la pregunta de para qué se utilizan los modelos matemáticos, que es una de las preguntas que son la base de la pregunta inicial que nos hicimos: ¿para qué rayos sirve la matemática? Bueno, pues, ¿para qué se utilizan los modelos matemáticos? Pues se utilizan para responder preguntas. Bien, entonces estábamos pues ya terminando la charla, hablando de finalmente, bueno, ¿para qué se utilizan los modelos matemáticos? Del ejemplo que acabamos de presentar de las leyes de Kepler, podemos decir que los modelos matemáticos se utilizan para responder preguntas, para resolver problemas, para predecir el comportamiento futuro de un sistema. Porque nosotros, por ejemplo, de estos modelos matemáticos que hemos planteado, nosotros podemos predecir si el planeta determinado está en una posición, en qué posición se va a encontrar en cualquier instante futuro. Entonces nosotros podemos predecir también a través de los modelos y también podemos simular situaciones complejas. ¿Sí? Como les decía, nosotros no podemos irnos a Júpiter y dar una vuelta completa alrededor del Sol con un cronómetro y medir el tiempo que demora. No nos daría la vida. Sin embargo, a través de los modelos nosotros podemos simular la situación de que nosotros estuviéramos en Júpiter haciendo esa medición. Entonces, resolviendo los modelos matemáticos, nosotros podemos simular situaciones en las que nos sería muy difícil hacer determinadas mediciones, y nosotros podemos simular estas mediciones con los modelos matemáticos, utilizando herramientas computacionales, porque los modelos matemáticos a veces no son tan sencillos como esto. Existen muchos modelos matemáticos, algunos muy complicados, y que necesitan ser resueltos computacionalmente con herramientas, software matemático, y los matemáticos también tenemos que aprender a utilizar estos software de manera eficiente. Bien, finalmente les quería compartir que existen otros modelos matemáticos mucho más complicados, basados en otros tipos de ecuaciones, y que se utilizan y que pueden ser estudiados a través de herramientas matemáticas muy complejas, teorías matemáticas muy complejas, como las ecuaciones diferenciales ordinarias o en derivadas parciales, como por ejemplo el estudio de las variedades diferenciables, la geometría diferencial, incluso la topología algebraica. Es decir, existen varias disciplinas matemáticas que permiten estudiar muchos modelos matemáticos para describir una infinidad de fenómenos de carácter físico, ¿no? Aquí nosotros podemos 3 ejemplos. Por ejemplo, tenemos a las matemáticas de la epidemiología para estudiar las enfermedades infecciosas que se propagan en determinada población. Son los llamados modelos compartimentales de tipo Kellman-McKendrick, que se han utilizado mucho recientemente para estudiar cómo va a ser la evolución temporal de la epidemia de COVID en los países, en el mundo. Están también las matemáticas del corazón. Ahí está el modelo del bidominio para la actividad eléctrica del corazón, que es un modelo que se utiliza para estudiar precisamente el mecanismo subyacente al latido del corazón, que es la actividad eléctrica que genera el corazón. Y también están las matemáticas del cerebro, que ahí tenemos a un modelo de medio conductor para la actividad eléctrica del cerebro,
que también nos permite estudiar determinados fenómenos de carácter eléctrico en el cerebro y responder preguntas sobre determinadas enfermedades, como por ejemplo epilepsias, incluso también estudiar la evolución de determinados tumores en el cerebro y otros problemas que nosotros podemos estudiar a través de este modelo. Bien, entonces, estos son 3 ejemplos simplemente, hay muchísimos más y que precisamente aportan al entendimiento de la matemática como una herramienta muy poderosa para estudiar la vida que nos rodea. Bien, bueno, con esto yo termino esta charla. Espero que les haya gustado, espero que les haya interesado y que les sirva para que en un futuro, cuando ustedes mismos se pregunten para qué rayos estudiamos matemáticas o otra gente le pregunte, pues ustedes sepan responderle con argumentos interesantes. Me despido, muchas gracias, hasta luego.